Hola chicos, y para tejer este vestido vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar la combinación de estos dos hilos. Este lo voy a utilizar para hacer las copas. Su composición es 50% acrílico, 50% algodón, y aunque me recomienda utilizar una aguja de 2.5 milímetros para realizar las copas, voy a utilizar una aguja de 2 milímetros para que la puntada me quede bien apretadita. Y para la parte inferior del vestido voy a utilizar este hilo. Su composición es 100% microfibra acrílica, y aunque nos recomienda utilizar una aguja entre 2 y 3 milímetros, como la parte de abajo del vestido queremos que nos quede bien sueltecita, yo voy a utilizar la aguja más grande que recomienda. Voy a utilizar la aguja de 3 milímetros, ¿sí? Recuerden que si usamos una aguja más grande, más suelto nos va a quedar nuestro tejido. También vamos a necesitar cinta métrica, un par de marcadores, una aguja lanera, la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vamos a querer este vestido. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla S, y para esa talla estas cadenitas iniciales deben de medir 15 centímetros. Entonces sujetamos las cadenitas de extremo a extremo y las medimos. Estas cadenitas no las vamos a medir estirándolas ni nada, sino que así tal cual están las medimos. Fíjense que acá tengo mis 15 centímetros. Para que tengan una referencia para el hilo que yo estoy utilizando y la tensión que yo ejerzo al tejer, acabo de realizar 38 cadenitas. Pero como no todas utilizamos el mismo hilo, esta cantidad de cadenitas les puede variar. Entonces, si estamos haciendo una talla XS o S, vamos a tejer cadenitas hasta 15 centímetros. Una talla M puede tejer cadenitas hasta 16 centímetros, la talla L hasta 17 centímetros y la talla XL hasta 18 centímetros. Esta medida nos va a dar el largo de copa desde acá hasta acá. Entonces, para comenzar a construir esta copa, sujetamos la última cadenita que hicimos, en mi caso es la cadena número 38, hacemos 2 cadenas al aire. Estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto. Para hacer el siguiente punto alto enlazamos, y en la tercera cadenita desde la aguja de crochet, o sea en la última que sujetamos, traemos hebra. Recordamos que en el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, paso por 2 y enlazo, paso por 2. Bien, seguimos repitiendo, enlazamos y en la cadenita siguiente traemos hebra, me quedan 3 aros, paso por 2 y paso por 2. Y seguimos repitiendo un punto alto sobre cada una de las cadenitas hasta que nos falte una cadenita para finalizar, ¿sí? Aquí vamos a hacer el aumento. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final. Fíjense que me falta una cadenita para finalizar. En esta cadenita entonces tejemos el último punto alto. Y esto hasta este momento se ve de esta manera. Acá, a pesar de que comencé con 38 cadenitas, tengo 39 puntos altos porque estas 2 cadenitas adicionales que hicimos nos cuenta como el primer punto alto, ¿sí? Por eso se nos incrementa un punto alto más. Para continuar construyendo esta copa tenemos que hacer un aumento para girar y comenzar a tejer en este costado. El aumento va a ser el mismo para todas las tallas. El aumento consiste en 5 puntos altos, ¿sí? Pero como acá yo ya tengo uno, que es el último punto que tejí, o sea, en mi caso el número 39, voy a hacer el segundo punto alto, que en mi caso viene siendo el punto alto número 40. Hago el tercer punto alto del aumento, este viene siendo el punto central. Entonces, antes de continuar voy a colocar un marcador para que esta puntada central no se me vaya a perder. Entonces coloco el marcador. Ya llevo 3 de los 5 puntos altos correspondientes al aumento. Fíjense que todos los estoy haciendo en el mismo agujerito.
hago el punto alto número 4 y el punto alto número 5. De esta manera finalizo el aumento y ahora puedo comenzar a tejer de este costado, ¿sí? Si acá cuando hice el aumento el punto número 39 y el número 40 eran el punto alto número 1 y número 2 del aumento, ahora de este costado, después del punto central, sin contar este punto número 3, el punto número 4 y el punto número 5 se me acaban de convertir en el punto número 1 y número 2 de este costado, ¿sí? Siempre vamos a tratar de mantener la misma cantidad de puntos de este costado y de este otro costado, sin contar el punto central. Bien, entonces como yo en esta primera vuelta acá tengo 40 puntos, aquí cuando finalice también debo de tener la misma cantidad. Especialmente si son principiantes, les recomiendo que vayan contando cada puntito que van haciendo para que de esta manera la copa les quede perfecta. Bien, entonces enlazamos esta colita de hebra que tengo acá, que es la del nudo de inicio. Voy a irla atrapando a medida que voy tejiendo, ¿sí? Ya tengo 2 puntos. El tercero, fíjense dónde lo voy a hacer, acá en este agujerito. Y así voy a seguir tejiendo. En la parte de acá, miren, se me van a notar los agujeritos donde vamos a ir tejiendo cada punto alto. Este sería mi punto alto número 4. Voy a seguir repitiendo hasta llegar acá al final. Y bien, chicos, acá ya casi estoy llegando al final. Este es mi punto alto número 38. El número 39. Y siempre cuando vayamos a finalizar cada vuelta, el último punto alto, recuerdan que acá tenemos las 2 cadenitas, ¿sí? El último punto alto lo vamos a tejer sobre la última cadenita. Bien, de esta manera finalizamos la primera vuelta. Aquí, fíjense hasta donde me traje la colita de hebra. Esta la puedo tirar un poquito y la podemos cortar. Y de esta manera nos queda la primera vuelta, ¿sí? Queda un poquito larga. Esta copa va a salir un poquito larga porque es precisamente lo que queremos para este vestido. Ahora, para comenzar la segunda y todas las vueltas de ahora en adelante, porque para hacer esta copa lo único que vamos a hacer es repetir. Estando acá en el último puntito, hacemos 2 cadenitas. Estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto. Giramos, enlazamos y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Entonces, este primer agujerito que vemos acá no lo vamos a tejer porque ya las 2 cadenas me cuentan como ese punto tejido. Comenzamos en el siguiente y allí vamos a realizar un punto alto sobre cada punto alto, fíjense. Seguimos repitiendo hasta llegar acá al centro. Cuando lleguemos al centro hacemos nuevamente el aumento. Y acá ya estoy llegando al centro. Este es el punto 39 y este es mi punto número 40. Bien. Entonces, acá ya estoy en el puntito del centro. Siempre que alcancemos la puntada central, retiramos el marcador y allí donde teníamos el marcador vamos a tejer el aumento. Recordamos que el aumento son 5 puntos altos dentro del mismo agujerito. Entonces hago 1, 2, 3. Siempre que finalizo el punto alto número 3, coloco de una vez el marcador para no perder esa puntada. Y antes de comenzar el aumento, hasta acá tenía mis 40 puntos, ¿verdad? Entonces, el punto número 1 y número 2 del aumento ahora se me convierten en el 41 y en el 42 de este costado, ¿sí? Ya sabemos que en esta segunda vuelta en cada costado debo de tener 42 puntos altos. Entonces llevamos 3 puntos del aumento allí mismo. Hacemos el número 4 y el punto alto número 5.
Al igual que en la vuelta anterior, el punto número 4 y número 5 se me convierten ahora en el punto número 1 y el punto número 2 de este costado. Seguimos repitiendo. Finalizado el aumento, comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar acá al final de la segunda vuelta. Y aquí ya estoy llegando al final de la segunda vuelta, punto 40. Este viene siendo mi punto número 41, y siempre que finalizamos la vuelta, el último punto alto, aquí están las dos cadenitas, acá sobre la segunda cadenita es donde voy a tejer el último punto alto, en mi caso el punto alto número 42. Bien, de esta manera se ve la segunda vuelta. Seguimos repitiendo. Tejemos dos cadenitas que me cuentan como el primer punto alto, giramos, enlazamos. Ya sabemos que este primer agujerito no lo vamos a tejer porque las dos cadenas me cuentan como ese punto tejido. Comenzamos en el siguiente y repetimos un punto alto sobre cada punto alto. Vamos a seguir repitiendo un punto alto sobre cada punto alto. Cuando lleguemos al aumento ya sabemos que tenemos que hacer 5 puntos. Cuando hagamos el tercer punto colocamos el marcador y seguimos repitiendo un punto alto sobre cada punto alto. Siempre que finalicemos la vuelta, el penúltimo punto alto se teje en este agujerito. Y siempre el último punto alto como tal, miren, aquí está 1 y 2. Aquí en la segunda cadenita tejemos el último punto alto. En todas las vueltas, a medida de que vayamos avanzando, de cada costado se me van a ir incrementando 2 puntos altos. Bien, eso quiere decir que si en esta vuelta yo tenía 42, en la siguiente voy a tener 44, 46 y así sucesivamente. Entonces vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo una y otra vez hasta que tengamos la medida de ancho necesaria para cada talla. En esta oportunidad no vamos a tomar muy en cuenta el largo, sino lo que más nos va a interesar es el ancho. Yo voy a adelantar y ya les enseño cuánto debe de medir de ancho cada copa. Como siempre tejo el último punto alto sobre la última cadenita y hasta el momento esta copa se ve de esta manera. Fíjense, la tenemos bastante larga. Esta va a ser mi penúltima vuelta. Entonces, para que tengan una referencia de cuánto debe de medir de ancho cada talla, en la penúltima vuelta, por ejemplo esta que es la talla S, debe de medir aproximadamente 13.5 centímetros. Bien, aquí en pantalla les estoy colocando aproximadamente cuánto debe de medir de ancho cada una de las tallas. Para realizar la última vuelta, en mi caso sería la vuelta número 9, hasta este momento yo ya hice 8 vueltas. La comenzamos igual, hacemos 2 cadenitas, giramos y voy a repetir exactamente lo mismo, un punto alto, y cuando lleguemos aquí al centro vamos a hacer una pequeñita variación. Va a ser muy mínimo lo que vamos a variar, pero me interesa hacerlo aquí en el centro. Entonces, seguimos tejiendo y bien chicos, aquí ya estoy llegando al aumento. Retiro el marcador. Y la única variación que vamos a hacer en esta última vuelta va a ser, hacemos 2 puntos, 1, 2, en lugar de hacer el tercer punto alto, vamos a hacer una cadenita, ¿sí? Solo una cadena y hacemos los otros 2 puntos altos, 1 y 2. De esta manera aquí en el centro me va a quedar este pequeño agujerito que más adelante lo vamos a utilizar. Bien, ahora sigo repitiendo mis puntos altos de manera normal hasta finalizar esta última vuelta. Fíjense, hasta el momento esto se ve así, lo que tenemos es una copa bastante larga. Si esto se les mete así, no se preocupen, es simplemente por haber tejido con una aguja más pequeña. Ahora, para que tengan una referencia, yo hice 9 vueltas y estas vueltas miden de ancho 15 centímetros. Bien, esto para una talla S. De todas maneras, acá en pantalla les estoy colocando cuánto debería de medir aproximadamente cada una de las tallas. Y de largo,
que esta medida no la vamos a tomar muy en consideración, pero para que tengan una referencia, esto mide de largo 22.5 centímetros. Bien, ahora lo que vamos a hacer es tejer desde acá hasta acá, pero ya lo voy a probar sobre el maniquí para que tengan una idea de lo que vamos a hacer a continuación. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos la copa lista, esta debería de quedarnos algo así. Luego vamos a hacer en la parte de acá una bandita y desde acá hacia abajo sacamos el vestido. Y ahora lo que vamos a hacer es que desde acá vamos a sacar una tira que va a ir hacia acá y va a llegar aproximadamente hasta acá. Bien. Y bien chicos, entonces para hacer esta tira que les acabo de señalar, vamos a tomar como referencia más o menos acá el centro de la copa. Y vamos a colocar un marcador. Aquí esto no es necesario que tomemos ninguna medida en particular, sino ya vamos a tener como referencia este puntito central de la copa y colocamos un marcador. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es, desde acá, desde el último punto que tenemos, hacemos 2 cadenitas, giramos y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar acá a donde tenemos el marcador. Y bien chicos, acá ya estoy llegando a donde tengo el marcador. Lo retiro, tejo allí el último punto alto. Y si quieren tener una referencia, acabo de realizar en total 34 puntos altos. ¿Sí? Les recomiendo que los cuenten porque cuando hagamos la otra copa, en este costado vamos a tener que hacer la misma cantidad. Bien, ahora lo único que vamos a hacer es repetir. Estando acá, tejemos 2 cadenitas, giramos. Y ahora solo vamos a tejer desde acá hasta llegar casi al centro de la espalda. Bien, vamos a tejer vueltas una y otra vez hasta llegar a esa medida. Y acá ya estoy llegando al final de lo que será mi última vuelta. Como siempre, el último punto alto sobre la última cadenita. Esto se ve de esta manera. Lo único que hice fue repetir vueltas una y otra vez con la misma cantidad de puntos, ¿sí? Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 19 vueltas y esto me da una medida total de casi los 34 centímetros. Ahora, antes de realizar los ojales, porque este vestido lo vamos a sujetar desde acá, desde la espalda, voy a enseñarles más o menos cómo debe de quedarles esta tira. Si lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probarse. Esto les tiene que quedar acá. Y bien chicos, de todas maneras, si no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les voy a dejar una imagen de cuánto debería medir desde acá hasta acá para cada una de las tallas. Una vez que finalizamos esta parte, ya podemos hacer los ojales con los que vamos a sujetar este vestido en la espalda. Entonces, para hacer estos ojales hacemos 2 cadenitas, giramos, aquí hacemos un punto alto al lado, luego de este punto alto hacemos una cadenita de separación, enlazamos, saltamos un punto, hacemos 5 puntos altos seguidos, luego de los 5 puntos altos hacemos una cadenita, saltamos un punto y repetimos otra vez 5 puntos altos seguidos, cadena de separación, saltamos un punto, 5 puntos altos seguidos y de esta manera me van a quedar estos agujeritos que van a ser los ojales por donde voy a atravesar la tira. Seguimos repitiendo hasta finalizar esta vuelta. Y bien chicos, acá estoy finalizando el último ojal, salto un punto y me queda por tejer únicamente un punto alto. Hago el punto alto, no hay mayor problema en que acá me quede un punto alto y acá al comienzo me hayan quedado 2. Una vez que finalizamos acá el último ojal, hacemos una cadenita, sacamos larguita esta hebra y ya la podemos cortar.
cortamos y siempre que cortamos esto lo ajustamos y ya tenemos lista nuestra primera copa, la copa y lo que va hacia la espalda. Ahora vamos a repetir otra copa exactamente igual con la misma cantidad de cadenas de inicio, la misma cantidad de vueltas y todo. Vamos a hacer todo exactamente igual hasta llegar a acá. Aún no vamos a comenzar a hacer esta parte. Bien, y como les comenté, fíjense que no hice la parte que va hacia la espalda. Y esto no lo hice porque, fíjense, las copas como tal, ellas tienen un derecho y un revés. Aquí todo depende del gusto personal, ¿sí? Fíjense, lo que yo considero como el derecho, a mí me gusta porque acá en el centro se ve así, bien cerradito. Y lo que yo considero el revés, se ve así un poquito más abierto. Todo depende de lo que a ustedes les guste, como su derecho y como su revés. Entonces, como yo voy a utilizar este como el derecho, fíjense que aquí se me ve bien cerradito. En la segunda copa, que es esta, si yo continúo tejiendo, la tira que va hacia la espalda me van a quedar las dos hacia el mismo lado. Bien, entonces yo necesito cortar esta tira para poder hacer la tira que salga desde acá. De esta manera las dos copas me van a quedar por el derecho. Esto tenemos que tenerlo muy presente cuando vayamos a hacer esta segunda copa. Entonces, como yo ya determiné que esta va a ser mi derecho, esta va hacia acá y aquí está por el derecho, o sea que esta tira tiene que salir hacia acá. Vamos a cortar esta hebra. Para cortarla, siempre que cortamos una hebra, hacemos una cadenita, pero esta tira la vamos a sacar bien larga. Vamos a sacarla bastante larga para luego poder hacer la unión de las dos copas con esta misma hebra. Entonces yo la voy a sacar bien larguita, corto y ajusto. Entonces ya tengo esta copa con la tira con la que voy a hacer la unión en el centro. Ahora voy a comenzar a hacer la parte que va hacia la espalda desde acá. Tomamos nuestra hebra, hacemos el nudo deslizado, busco en la parte de acá el último puntito, allí atravieso el nudo deslizado, ajusto. Voy a realizar dos cadenitas que me cuentan como el primer punto alto. Recuerden que esta colita de hebra que tengo acá la puedo ir ocultando a medida que voy tejiendo. Y voy a comenzar a tejer la misma cantidad de puntos altos que hice en esta primera copa. En mi caso fueron 34, ¿sí? Voy a hacer la misma cantidad, doy la misma cantidad de vueltas y hago los ojales. Una vez que finalicemos, nos vemos para hacer la unión acá en el centro. Esto se debe de ver de esta manera, fíjense. Ahora vamos a hacer la unión acá en el centro. La hebra con la que acabo de finalizar, fíjense, aún no la vamos a cortar. Bien, vamos a seguir trabajando con ella en un ratito. Entonces, para hacer la unión de acá en el centro, aquí tengo la hebra larga que dejé. Fíjense, aquí lo tengo posicionado por el derecho. Voy a colocarlo de esta manera porque todas las uniones, costuras y demás siempre las hacemos desde el revés. Bien, entonces la colocamos así. Enhebramos nuestra aguja estando un poco más cerca. Aquí vamos a hacer la costura hasta donde queramos. Aquí vamos a determinar qué tan profundo queremos o no este escote. Bien, yo voy a llegar más o menos hasta acá y hago la prueba. Acá tenemos las dos partes que vamos a unir. Esta es la que tiene la hebra. Aquí me regreso por este punto, atravieso el último de la otra copa, ajusto. Estamos acá, ¿sí? En la parte de arriba de los puntos se nos hacen como unas cadenitas. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la cadenita de afuera, fíjense, la cadenita de afuera, y del siguiente punto también la de afuera. Estoy como que atravesando la cadena.
voy ajustando, tomo la de afuera y del otro lado también la de afuera. Aquí tenemos que asegurarnos de tomar cadenita por cadenita. Vamos ajustando. Les enseño una vez más. Tomamos la de afuera y la de afuera. Seguimos repitiendo hasta la altura que queramos para darle el escote a este vestido. Y bien, chicos, acá yo ya estoy finalizando lo que creo que será la última puntada. Verificamos. Fíjense cómo nos debe de quedar la unión. Vamos a probarla. Y esto debe de quedarles algo así. Fíjense. Aquí me parece que queda súper bien, pero como les comenté, pueden hacer el escote tan pronunciado como deseen. Bien, entonces vamos a hacer el remate. Y bien, chicos, entonces una vez que verificamos la altura a la que queremos llegar, solo para que tengan una referencia, yo acabo de coser en 35 puntos. Bien, entonces para hacer este remate, ajustamos bien el último puntito. Nos vamos a regresar en la parte de acá. Y antes de cerrar este arito, pasamos la aguja por allí. Ahora vamos a esconder en algunos puntitos. Siempre que tenemos estas hebras por allí sueltas, lo que hacemos es que la vamos a esconder en la parte de atrás. Esto lo podemos hacer bien sea con el ganchillo o con la aguja lanera. Y una vez que hayamos ocultado la hebra por puntos suficientes, ya la podemos cortar. Y esto nos quedó de esta manera, fíjense. Ahora vamos a hacerle un acabado desde acá para reforzar los ojales por toda la parte de acá del top, hasta llegar nuevamente hasta acá. Bien, entonces, con la hebra que no soltamos en la parte de acá, vamos a hacer una cadenita, giramos y vamos a comenzar a tejer acá en la parte de los ojales. Allí lo que vamos a hacer es un refuerzo simple con puntos bajos. Entonces tejemos aquí en el primer agujerito un punto bajo en el centro del ojal y vamos a repetir un punto bajo sobre cada punto alto que tenemos y un punto bajo en el centro del ojal. Seguimos repitiendo hasta llegar acá a la esquina y cuando estemos llegando al final tejemos el último punto bajo. Chicos, acá se me olvidó comentarles, esta última vuelta que vamos a dar tenemos que asegurarnos de tener el top por el derecho, ¿sí? Porque el acabado que vamos a dar es ideal que esté por el derecho. Si de casualidad ustedes quedaron por el revés, antes de comenzar esta vuelta de puntos bajos, no hay problema, cortan la hebra, giran y comienzan desde el derecho. Bien, para comenzar a tejer por este costado, fíjense que no tenemos un punto específico sobre cuál tejer, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es enlazamos y dejamos más o menos la separación de un punto alto y allí vamos a tejer un abanico de 5 puntos altos. 1, todos dentro del mismo agujerito. 2 y 5. 5 puntos altos dentro del mismo agujerito. Para cerrar este primer abanico, como no tenemos un punto específico, lo giramos y allí más o menos tomamos la medida de donde vamos a realizar el punto bajo, ¿sí? Esta vuelta de este borde final va a consistir en 5 puntos altos, que va a ser el abanico, y lo cerramos con un punto bajo. Bien, vamos de nuevo, enlazamos, dejamos más o menos la separación de un punto alto y allí en ese agujerito vamos a tejer 5 puntos altos. Cuando finalicemos los 5 puntos altos, tomamos una especie de medida y allí determinamos dónde vamos a realizar el punto bajo. Y de esta manera nos va a quedar este pequeño acabado.
Seguimos repitiendo hasta llegar acá a la base de la copa. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a la base de la copa. Fíjense, aquí comienza la copa, esto se ve de esta manera. Y aquí en la copa vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Enlazamos y aquí me da para hacer el primer abanico en este primer puntito. Hago los 5 puntos altos. Vamos a contar 1, 2 y en el tercer punto hacemos el punto bajo. Enlazamos, contamos de nuevo 1, 2 y en el tercer punto hacemos el abanico. Y así seguimos repitiendo hasta llegar al centro de la copa. Contamos 1, 2, 3, punto bajo, 1, 2, 3, abanico. Y bien chicos, acá ya estoy llegando al centro de la copa. Fíjense, recuerdan que acá tenemos un agujerito con una cadenita, ¿bien? Enlazamos y para como yo quedé me da solamente para saltar un punto. Si ustedes tienen para saltar 2 o los 3, inclusive 4, pueden saltarlos y llegar acá hasta el centro. Aquí en el centro vamos a tejer 2 puntos altos, vamos a realizar una cadenita y 2 puntos altos. Es como si fuéramos a hacer un abanico, solo que en la puntada central dejamos una cadenita. ¿Sí? Fíjense, 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos. Y ahora para tejer del otro costado de la copa, para que nos coincidan los puntos, si acá antes de llegar saltamos solo uno, pues acá también saltamos solo un punto. Salto un punto, hago el punto bajo y continúo repitiendo el patrón. 1, 2, 3, hago el abanico y de esta manera me va a quedar el centro de la copa. Fíjense, la idea es que tengo el agujerito de acá de la última vuelta y el agujerito del abanico. Cuando saquemos la tira con la que vamos a sujetar este vestido en la espalda, la vamos a sacar desde acá. Bien, entonces vamos a seguir repitiendo los abanicos hasta llegar acá al centro de la copa. Y bien chicos, aquí estoy llegando al centro de las copas. Hago el punto bajo. Ahora, para reforzar otro poquito más esta puntada que hicimos aquí, fíjense, quedé aquí con un punto bajo. En el puntito siguiente voy a hacer un punto deslizado, paso a la siguiente copa, allí donde finalicé la última costura. Fíjense, aquí está la última costura. Hago otro punto deslizado, en el punto de al lado, hago un punto bajo y aquí sí comienzo a repetir la secuencia. 1, 2, 3, abanico. Y bien chicos, de esta manera me queda la unión acá en el centro. Ahora lo que voy a hacer es repetir en esta copa exactamente lo mismo que acabé de hacer acá. Seguimos repitiendo el borde de abanicos hasta acá y finalizamos en esta vuelta con puntos bajos hasta llegar acá. Exactamente igual a como hicimos en un comienzo. Bien. Y bien chicos, acá ya estoy finalizando la parte de los ojales con los puntos bajos. Hago el último punto bajo. Y esto se ve de esta manera. Fíjense, lo que hice fue repetir exactamente lo mismo que habíamos hecho. Aquí tenemos las dos copas, la unión y el otro costado. Ahora, aún sin cortar la hebra, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar el cierre de este top para comenzar a hacer la falda del vestido. Bien, entonces, para hacer este cierre, desde acá vamos a realizar 4 cadenas. Enlazamos y allí mismo donde acabamos de hacer el punto bajo vamos a realizar un punto alto. Volvemos y repetimos 4 cadenas. Enlazamos y aquí entre las 4 cadenitas y el punto alto se me hace un agujerito
En ese agujerito vamos a tejer el punto alto. Les repito una vez más, 4 cadenas en el agujerito, un punto alto, y así vamos a seguir repitiendo. Fíjense, lo que voy a hacer es lo siguiente: estoy tejiendo acá 4 cadenas, punto alto, 4 cadenas, punto alto, hasta que lleguemos al otro costado, ¿sí? Esto, cuando finalicemos, nos tenemos que asegurar que esta tira, al cerrarla acá, nos pase tanto por los hombros como por el busto, ¿sí? Porque desde allí es donde nos vamos a colocar este vestido. Entonces voy a seguir repitiendo esta misma secuencia hasta que cuando mida tenga el ancho total del contorno del busto. Y bien, chicos, acá yo ya estoy finalizando lo que creo que será el último arito. Fíjense, hice en total 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, voy a medirlo. Esto tenemos que medirlo desde acá, desde el último, hasta acá esta esquina. Entonces, la medida del contorno del busto para la talla que yo estoy realizando son 88 centímetros. Entonces tengo que medir y llegar hasta acá, los 88 centímetros. Entonces, sujetamos esto desde acá hasta acá. Esto tenemos que medirlo bien estiradito, ¿sí? Y acá, contando los 6 aritos, midiéndolo bien estirado, yo tengo mis 88 centímetros. Ahora se tienen que asegurar de que esto, al cerrarlo, le pase tanto por los hombros como por el busto. Bien, de todas maneras, si ustedes no tienen a la mano la medida del contorno del busto, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial para cada una de las tallas. Entonces, vamos a hacer una pequeña unión para probar de que sí nos pasa tanto por el hombro como por el busto. Fíjense, estoy acá desde el derecho. Eso quiere decir que esto va a ir así. Este es el revés. Esto va a ir acá, así cerradito. Lo posicionamos bien. Fíjense que en la parte de acá se ven como unas onditas, ¿sí? Estas son las cadenas y aquí está el punto alto. La parte de las cadenas tiene que quedar hacia acá, hacia la espalda. Bien, vamos a buscar acá el último punto. Nos traemos este aro, ajustamos, vamos a hacer una cadenita para probar. Esto lo sacamos así un poquito, no lo vamos a cortar todavía, lo sacamos así un poco para asegurarnos que pasa tanto por los hombros como por el busto. Y bien, chicos, entonces la idea de tener esto ya todo cerradito es: pruébenselo si lo están haciendo para ustedes mismos. Pruébenselo para que se aseguren que este vestido les va a quedar. Les tiene que pasar tanto por los hombros como por el busto. Bien, esto va a quedar algo así. Cuando lo amarremos en la parte de acá, esto va a quedar un poquito suelto, pero es lo que nos va a dar el ancho para comenzar en las caderas. Bien, esto va a quedar algo así. Y bien, chicos, entonces una vez que lo medimos y nos aseguramos que nos pasó por el hombro y por el busto, yo a la final tuve que soltar 2 aritos. Me quedé con 1, 2, 3 y 4 porque había quedado bastante suelto. Ahora, para cerrar, insertamos acá, buscamos el último punto y allí hacemos el punto deslizado. Luego del punto deslizado hacemos una cadenita, sacamos larguita y ya podemos cortar esta hebra. Y de esta manera nos quedó la unión en la parte de acá. Ahora vamos a comenzar a trabajar en la parte de acá hacia abajo, o sea que vamos a hacer la falda. Pero yo de momento voy a dejar este video hasta acá porque va a salir un poquito largo. Nos vemos en el próximo tutorial para comenzar a hacer la parte de la falda. Bien.